Los hidrogeles biodegradables con actividad antibacteriana fotodinámica promueven la cicatrización de heridas y mitigan la transformación de cicatrices. Resumen. La proliferación bacteriana y la desorganización de la matriz extracelular en la herida son las principales causas de la cicatrización tardía e información de cicatrices anormales. El desarrollo de nuevos apósitos multifuncionales que prevengan eficazmente la formación de cicatrices sin retrasar la cicatrización sigue siendo un reto. En este estudio desarrollamos un hidrogel biodegradable cargado con betapopina a partir del ácido hialurónico y polileclinol de 4 brazos con determinación tiol. El gel BP inyectable libera de forma sostenida pequeñas dosis de verteporfina en el microambiente de la herida, generando especies reactivas de oxígeno. Bajo irri- irradiación con luz roja para eliminar eficazmente las bacterias. Es importante destacar que la liberación sostenida de BP también podría regular las respuestas celulares inducidas por la familia TGF y la molécula de señalización SMAD2 en fibroblastos para reducir la diferenciación de miofibroblastos, promoviendo la reconstrucción de la MEC y una cicatrización sin cicatrices. El examen inmunohistoquímico de la cicatrización de heridas y la histomorfología en un modelo de herida de espesor total en ratones demuestra excelentes efectos aceleradores del BPGel para la cicatrización de heridas infectadas. Por lo tanto, el BPGel con actividad anticicatrizante y antibacteriana, así como una mayor capacidad de cicatrización de heridas infectadas, muestra un gran potencial en en el tratamiento clínico de la cicatrización de heridas infectadas. Introducción. La cicatrización de heridas es un proceso dinámico, complejo y multicelular, destinado a reconstruir la función de barrera de la piel. La proliferación bacteriana y la matriz extracelular desorganizada en el sitio de la herida son las principales razones de la cicatrización tardía y la formación excesiva de cicatrices. A diferencia de la piel normal, el tejido cicatricial se caracteriza por la hiperproliferación de fibroblastos y la deposición excesiva de colágeno. El tejido cicatricial tiene una matriz extracelular fibrosa, densa y paralela, que lo hace más frágil que el tejido normal, lo que lleva a la restricción del crecimiento y la pérdida permanente de la función. Se ha informado que muchos medicamentos como los corticosteroides, la bleomicina, el beparamilo alivian la cicatrización. Sin embargo, como la cicatrización de heridas es un proceso complejo y dinámico con riesgos de infección y limitaciones de las estrategias de tratamiento existentes, la reparación de heridas sin cicatrices sigue siendo un desafío. La MEC es un componente principal de la capa de la piel y está compuesta principalmente de colágenos, fibronectina y ácido hialurónico. Son las células más importantes para remodelar la MEC y mantener la integridad de la piel. Durante la cicatrización de heridas, el, el TGF desempeña un papel importante en la conversión de fibroblastos en microblastos para facilitar el cierre de la herida, pero la expresión excesiva de TGF conduce a una proliferación celular descontrolada y al desarrollo de tejido cicatricial anormal. Por lo tanto, los métodos que promueven el cierre de la herida al tiempo que inhiben la proliferación celular excesiva son clave para una cicatrización de heridas sin cicatrices. La verteporfina es un fotosensibilizador que produce oxígeno singlete bajo irradiación de luz de 680 nanómetros y ha sido aprobada clínicamente para el tratamiento de la degeneración muscular aguda. Dos coactivadores transcripcionales clave en la vía hipo, la proteína asociada a YES y el coactivador transcripcional con motivo de unión a PDZ modulan el proceso de cicatrización al regular la actividad del TGF y factores de señalización relacionados como la proteína SMAD2 como inhibidor de la vía YAP. Diversos estudios han demostrado los efectos antitumorales y antiinflamatorios del vasopresina. Recientemente se ha descrito que la BP promueve la regeneración de heridas y reduce las cicatrices, posiblemente prevenir el aumento de la actividad de TGF que conduce a la sobreproducción de fibroblastos y la sobreacumulación de colágeno. Sin embargo, las altas concentraciones de BP inhiben la proliferación celular y retrasan la cicatrización. Por lo tanto, planteamos la hipótesis de que los apósitos con liberación sostenida de BP en baja concentración podrían inhibir la formación de cicatrices sin retrasar el cierre de la herida. Además, la BP puede generar oxígeno singlete bajo irradiación
con luz roja para eliminar bacterias y promover la cicatrización. Ingeniería tisular se suelen utilizar materiales de origen natural, con propiedades similares a la matriz extracelular. Los apósitos para heridas desempeñan un papel importante en el proceso de cicatrización de la piel, especialmente en heridas traumáticas, crónicas y térmicas. Los apósitos convencionales, como la gasa, las vendas y el algodón, no evitan la secación del lecho de la herida ni la infección bacteriana y promueven lesiones repetidas al retirarlos, lo que a menudo daña el tejido cutáneo en regeneración. En comparación con los apósitos tradicionales, los hidrogeles pueden enfriar la superficie de la herida para aliviar el dolor, mantener un ambiente húmedo y absorber el exudado tisular. Además, los hidrogeles se retiran fácilmente de las heridas sin adherirse al tejido. Asimismo, las redes porosas dentro del hidrogel permiten la proliferación de fibroblastos y la migración de queratinocitos, procesos necesarios para la epitelización compleja y la cicatrización de la herida. Por lo tanto, encapsular BP en hidrogeles con buena biocompatibilidad, degradabilidad y funciones de reparación de tejidos para la liberación sostenida de BP proporcionaría una estrategia novedosa para la cicatrización de heridas sin cicatrices. Este trabajo se prepararon geles de BP mediante una reacción de adición de Michel basada en una unidad de anhídrico de metacrilato que contiene ácido hialurónico cocargado con BP. El gel BP puede generar oxígeno singlete bajo irradiación de luz roja para mejorar el efecto bactericida, a la vez que inhibe la formación de cicatrices al dirigir la actividad de S+2 para regular las respuestas celulares inducidas por la familia TGF. Se seleccionó Staphylococcus aureus resistente a la medicina como bacteria y modelo y efecto antibacteriano sinérgico de la irradiación de luz roja. Se evaluó extensamente mediante pruebas en placas de agar, cambios morfológicos en microscopía electrónica de barrido y un modelo de ratón infectado con SARM. Los resultados in vitro demuestran claramente excelentes propiedades antimicrobianas y anticicatrizantes sinérgicas, con un mayor rendimiento en la cicatrización de heridas en comparación con los materiales de apósitos convencionales. Además, los resultados del cierre de la herida, los exámenes histopatológicos, el análisis bioquímico y la inmunohistoquimia se evaluaron in vivo para investigar los efectos terapéuticos del apósito de hidrogel en un modelo de herida cutánea de espesor total. Sección experimental. Materiales: ácido hialurónico, medio DME, kit de ensayo de viabilidad, citotoxicidad celular, calceína, FBS, animales, ratones, fueron adquiridos en Shanghai SLAC Laboratory Animal. Todos los procedimientos animales se realizaron de acuerdo con las directrices para el cuidado y uso de animales del laboratorio de la Universidad de Ciencia y Tecnológica de China y fueron aprobados por el Comité de Ética Animal de la universidad. Preparación y caracterización del BP-gel. Síntesis de HA funcionalizado con ácido metacrílico. El HA metacrilado se sintetizó según un método descrito previamente. Previamente se disolvió hialuronato de sodio en agua desionizada a una concentración del 1% y se añadieron 1,11 mililitros de anhídrico metacrílico gota a gota a la solución de hialuronato de sodio con agitación continua a 4 grados Celsius. El valor de pH de la solución de reacción se ajustó a 7,0, 8,0 con NaOH mol. La solución de HA metacrilado se precipitó con etanol y se purificó posteriormente mediante diálisis. Finalmente, el producto dializado se congeló a menos 80 grados Celsius y se liofilizó para obtener HA metacrilado. Preparación de hidrogeles. Primero se disolvió 4-ARM-PEG-SH en agua para obtener una solución acuosa al 10% en peso. HAeno se disolvió en agua para obtener una solución acuosa al 2% en peso. Luego se añadieron 0, gramos, 0,2 gramos y 0,3 gramos de la solución 1 a 1 de la solución 2. Después de mezclar durante 10 minutos obtuvieron HAPEG1, HAPEG2 y HAPEG3. Análisis reológico del hidrogel. El comportamiento reológico del hidrogel se caracterizó con un riómetro
equipado con placas paralelas de 40 milímetros. Realizaron barridos de frecuencia 25 centígrados con una deformación del 0,1% y se midieron el módulo de almacenamiento y el módulo de pérdida en función de la frecuencia angular del 0,1 a 100 rad. Prueba de hinchamiento y degradación. La relación de hinchamiento de los hidrogeles se probó liofilizándolos en solución salina tamponada con fosfato a 37 grados Celsius a intervalos de tiempo regulares. Las muestras hinchadas se retiraron de la PBS y se pesaron inmediatamente después de desechar la solución superficial con papel de filtro. La capacidad de absorción de agua se calculó mediante la ecuación relación de hinchamiento. El porcentaje es igual a WS menos WD entre WD por 100%. Se registraron los pesos iniciales de los hidrogeles húmedos completamente gelificados y luego las muestras se sumergieron en PBS que contenía hialuronidasa a una concentración de 30 a 10 mililitros y la masa residual de las muestras en hialuronidasa se registró en intervalos de tiempo regulares hasta que las muestras se degradaron por completo. El estudio de degradación se realizó para 3 muestras paralelas. La tasa de degradación se calculó utilizando la siguiente ecuación: peso restante porcentaje W sub entre W sub. Producción de arroz de BP. La producción de arroz de BP se determinó mediante el método de decoloración. Con 1,3 se añadió una solución de DPBF en etanol a la solución de BP. Las muestras se irradiaron continuamente con luz de 680 a una densidad de potencia de 0,4 watts centímetros y se midió la absorbancia de DPBF a 410 nanómetros cada 2 minutos. Como control, se midió la solución de DPBF sin BP bajo, irradiación de luz. 2.4 Estudios de citotoxicidad. La viabilidad celular se midió mediante el ensayo cuantitativo de citotoxicidad MTT. Los fibroblastos de ratón 3T3 se suspendieron en medio de un cultivo celular. Se sembraron en placas de microcultivo de 96 pocillos a una densidad de 1x a la 10 células por 100 UL por pocillo y se incubaron durante 24 horas a 37 grados centígrados en una incubadora humidificada con 5% de CO2 para obtener una nanocapa celular. Se añadieron diferentes concentraciones de BP al medio de cultivo celular y se incubaron durante un tiempo adicional. Se retiró la solución de muestra y las células se incubaron con 100 UL de MTT a 1 miligramo en PBS durante 2 horas. Finalmente, la solución de PBS se reemplazó con 150 UL de DMSO para disolver el formazán y se midió la absorbancia de la solución de DMSO a 170 nm, referencia 150 nm. La viabilidad celular relativa se calculó como la relación entre el valor medio de absorbencia de la muestra y de las células cultivadas en el medio. Las muestras con una viabilidad celular relativa inferior al 80% se consideraron citotóxicas. Para cada muestra se prepararon 3 cultivos independientes y la prueba de citotoxicidad se repitió 3 veces para cada cultivo. 2.5 Viabilidad celular determinada mediante ensayo de células vivas muertas. Los hidrogeles se prepararon en una placa de 96 pocillos con un volumen de 100 UL y se esterilizaron antes de su uso. Luego se sembraron células 3T3 en los pocillos a una densidad de 5 por 10 al cubo células por pocillo. Se añadieron medio de Eagle modificado de Dulbeco, DMEM, HI clone con 10% de FBS, 100 unidades ml-1 de penicilina y 100 UG ml-1 de streptomicina. Las células se incubaron en una atmósfera humidificada con 5% de CO2 a 37 grados centígrados. En tiempos determinados, las células se tiñeron con calceína, AM y yoduro de propidio y se observaron mediante microscopia de fluorescencia. 2.6 Prueba de hemólisis. Se obtuvo sangre total fresca de ratones utilizando un tubo de recolección de sangre al vacío que contenía heparina sódica, al cual se lavó para obtener una suspensión de glóbulos rojos. Luego los glóbulos rojos se diluyeron con solución salina normal, relación de volumen 4 a 5,
Posteriormente se mezclaron 0.2 mililitros de la suspensión de glóbulos rojos con diferentes soluciones, 1 mililitro de solución salina normal, control en blanco, agua destilada, control positivo, HA al 2%, PEG al 10% o hidrogeles con concentraciones variables de BP. Las mezclas se incubaron durante 60 minutos a 37 grados centígrados. El sobrenadante se retiró cuidadosamente y se transfirió a placas de 96 pocillos. La densidad óptica DO se determinó mediante espectroscopia AS 576 nm. Se realizaron 3 réplicas por cada muestra. El porcentaje de hemólisis se calculó utilizando la ecuación hemólisis por ciento igual a valor de DO, que es la muestra, menos el valor de DO solución salina, entre el valor de DO agua, menos el valor de DO solución salina por 100%. 2.7 Estudio de la liberación del fármaco in vitro. El BP se encapsuló in situ en la matriz de hidrogel para obtener BP gel. Después de colocarse el BP gel en una solución tampón de fosfato, se midió la absorbencia a 180 nm de la solución después de un cierto periodo de tiempo. Según el valor de la absorbancia, se puede calcular la cantidad de BP liberada, de modo que se puede obtener la proporción de BP liberada. 2.8 Prueba de la zona de inhibición. Se empleó SARM para evaluar el efecto antibacteriano de los hidrogeles de muestra. El SARM incubado durante las noches se recolectó mediante centrifugación a 10.000 RPM durante 5 minutos y se enjuagó 2 veces con PBS. Se obtuvo una cierta cantidad de bacterias mediante la dilución según la densidad óptica a 600 nm utilizando PBS. 100 UL de suspensión bacteriana diluida con una concentración de 10 a la séptima UFC ml-1 SE se extendieron uniformemente sobre placas de agar LB y luego se recubrieron con 10 UL de hidrogeles con concentraciones variables de BP o soluciones con concentraciones variables de BP. Las muestras se irradiaron continuamente con luz de 680 nm a una densidad de potencial de 0.4 WCM-2 durante 10 minutos. Se observó la formación de colonias y se midió el diámetro de las zonas de inhibición después de la incubación a 37 grados centígrados durante 24 horas. 2.9 Caracterización SEM. Las bacterias obtenidas del experimento anterior se dividieron en varias partes y se analizaron posteriormente SEM. Brevemente, 1 mililitro de la suspensión bacteriana suspendida obtenida anteriormente se centrifugó a 8000 RPM y los palets bacterianos se lavaron 3 veces con PBS. Se añadió BP a la suspensión bacteriana y se incubó a 37 grados centígrados durante 15 minutos en la oscuridad. Otro ml, la suspensión bacteriana se lavó 3 veces por centrifugación y luego se inmovilizó con glutaraldehído de 2.5%. Después de la deshidratación con etanol en concentraciones crecientes y el recubrimiento con metal, las bacterias se observaron mediante SEM. 2.10 Actividad antibacteriana in vivo y propiedades de cicatrización de heridas. Para el experimento de cicatrización de heridas, el modelo de infección de heridas en ratones se preparó de la siguiente manera. Todos los ratones se aclimataron durante 3 días y se les rasuró en pelo un día antes de la cirugía. Se prepararon ratones mediante inyección intraperitoneal de pentobarbital sádico. Posteriormente, se les practicaron heridas cutáneas de espesor total a 6 milímetros de diámetro en la región superior de la cola e inferior al lomo. Finalmente se aplicó una suspensión bacteriana que contenía SARM sobre las heridas. Al día siguiente se cubrieron las heridas con muestras de 20 UL, mientras que las heridas no tratadas se utilizaron como controles negativos tratadas con 20 UL de PBS. En el grupo de irradiación lumínica, las heridas de irradiación continuamente con luz de 680 nm a una densidad de potencia de 0.4 W sobre centímetros cuadrados durante 10 minutos. El área de la herida se midió a intervalos preestablecidos tras el tratamiento. El cierre de la herida se calculó mediante la siguiente ecuación: cierre de la herida, el porcentaje igual a W menos WA entre W0 por 100%, donde W0 y WA indica el área de la herida en el día 0 y el momento del muestreo. Respectivamente, se utilizaron las tinciones de hematoxilina y eosina, HIE, y tricronómico
de masón para evaluar el proceso de cicatrización. Las muestras de piel se fijaron en una solución de formaldehído al 10% de deshidratación y se incluyeron en parafina. Posteriormente, los tejidos se cortaron en secciones de 5 UM de espesor con un microtomo, las cuales se tiñeron con HIE y tricronómico de masón. El protocolo de tinción con HIE incluyó desparafinización secuencial, lavado con alcohol, tinción con hematoxicilina al 0.5% durante 10 minutos, lavado con alcohol clorhídrico al 0.5% y tinción de eosina al 0.5% durante 10 minutos. La tinción tricronómica de masón se implementó siguiendo una serie de pasos que incluyeron desparafinización, paso por el alcohol y tinción con azul de masón, reichún sobre magenta y azul de anilina. 3.0 Resultados y discusión. 3.1 Preparación de caracterización del gel BP. Se seleccionaron el ácido hialurónico como componente de hidrogel debido a su biocompatibilidad como polisacárido natural de la matriz extracelular MS. La MS es un constituyente principal de la capa cutánea y proporciona soporte estructural a las células, actuando como reservorio de factores de crecimiento que se utilizan rápidamente para estimular la proliferación y migración celular tras la lesión durante la cicatrización de heridas. La reacción de alcohólisis entre los grupos hidroxilo del ácido hialurónico y el anhídrido metacrilato da lugar a la incorporación de unidades de metacrilato en el ácido hialurónico. Los picos representados a 5,7 y 6,2 del espectro de RMN, la incorporación exitosa de unidades metacrílicas en el ácido hialurónico. Dado que el grupo hidrilo puede reaccionar con los grupos metacrílicos mediante la reacción de adición de Michael, se utilizó PEG-SH de 4 brazos con agente de reticulación. Se seleccionó el PEG debido a su biocompatibilidad mínima, toxicidad e inmunológica alta, solubilidad en agua y amplio uso de numerosas aplicaciones de administración de fármacos e ingeniería de tejidos. Se observó la formación de hidrogel a los 10 minutos de mezclar las soluciones de PEG-SH de 4 brazos y HANO. Al variar la cantidad de PEG-SH de 4 brazos, se sintetizaron hidrogeles con diferentes grados de reticulación. Para investigar el efecto de la densidad de reticulación en las propiedades mecánicas de los hidrogeles, se realizaron pruebas reológicas en hidrogeles con diferentes proporciones de PEG-SH de 4 brazos y HANO. Sería todo. Las morfologías microestructurales del hidrogel liofilizado se caracterizaron mediante observándose una red tridimensional con un diámetro de poro promedio de 100 UM. La estructura porosa del hidrogel facilita la absorción de exudados tisulares, dificultando la propagación bacteriana y limitando la infección. Tras alcanzar las hidrogeles su nivel de hinchamiento de equilibrio en 12 horas. El peso húmedo se mantuvo relativamente constante durante 4 días. La hidrogel HAPEG1 presentó la mayor capacidad de hinchazón, lo que indica que a menos grado de reticulación, mayor es la tasa de hinchamiento. La tasa de absorción de agua de todos los hidrogeles en el equilibrio de hinchamiento fue superior a 1800%, lo que indica su favorable capacidad de absorción de agua, fundamental para que un apósito acelere la cicatrización al examinar el exudado, proporcionar un ambiente húmedo y reducir la probabilidad de infección. Se investigó la cinética de degradación in vitro de los hidrogeles con hialurodinasa. La hialurodinasa es una enzima ubicada en el cuerpo que degrada el ácido hialurónico a una concentración de 30-50 mililitros de asa. Todos los hidrogeles mostraron una degradación completa de 11 a 13 días. La velocidad de degradación que se ajusta al proceso de cicatrización de heridas es una ventaja del hidrogel de HA como apósito para heridas. Se sintetizaron hidrogeles cargados con BP
añadiendo directamente soluciones de BP a soluciones de HA al 2% y PEG al 10%. Se exploró la liberación de BP para dilucidar la probabilidad de cargar fármacos en hidrogeles con características de liberación controlada, como se muestra en la figura 2D. El gel BP mantuvo un perfil de liberación sostenida en solución salina tamponada con fosfato, debido a su estructura porosa y a la difusión de BP en la etapa inicial de la cicatrización de heridas. Solo se libera una pequeña cantidad de BP que puede generar oxígeno siglete bajo irradiación de la luz para producir un efecto antibacteriano, promover la cicatrización de heridas e inhibir la formación de cicatrices. Biocompatibilidad del BP. La biocompatibilidad superior y las excelentes propiedades antibacterianas son criterios clave para la selección de materiales en el campo biomédico. Para evaluar la citocompatibilidad de los componentes del hidrogel, se analizó la actividad celular tras 24 horas de incubación en diferentes condiciones, como se muestra en la figura 3A. La viabilidad celular se mantuvo por encima del 85%, incluso a altas concentraciones de la solución PEG, SH de 4 brazos y HANO, lo que indica la baja citoxicidad de los componentes del hidrogel. La biocompatibilidad del hidrogel se convirtió mediante Dixicon con calciteína, eh, yoduro de propidio. Las células vivas mostraron fluorescencia verdes, mientras que las células muertas positivas para PL mostraron fluorescencia roja. Se observaron pocas células muertas evidentes mediante microscopía, lo que indica la excelente biocompatibilidad del hidrogel. Figura 3. Viabilidad celular de células 3T3. Para evaluar la citoxicidad del BP, se incubaron diferentes concentraciones de BP con células 3T3 durante 48 horas y se observó la morfología del crecimiento celular bajo microscopio cada 12 horas. Las células del grupo de control sin BP crecieron desde la formación circular original a una forma fusiforme con pocos axones y axones visibles crecieron más. Las células cultivadas por BP exhibieron morfologías diferentes. Las células incubadas con altas concentraciones de BP eran de forma redonda y menos diferenciadas, lo que indica que BP que inhibir la diferenciación y proliferación de las células T3. El ensayo MTT mostró que la citoxicidad de BP dependía de la concentración y la viabilidad de células fue superior al 80% a 8 ml, por lo tanto, la carga de BP en el hidrogel fue de 8. Los experimentos con animales posteriores. La biocompatibilidad de las muestras también se evaluó mediante pruebas de hemólisis. Los 4 grupos de BP y BP gel, que contenían 8, presentaron un color amarillo claro similar al del grupo de control PBS, mientras que el grupo H2O era de color rojo brillante, lo que indica que ninguno de los componentes mostró actividad hemolítica para los eritrocitos en comparación con el grupo H2O positivo. Los índices hemólisis de todas las muestras fueron inferiores al 5%. Los resultados anteriores demostraron una buena biocompatibilidad del hidrogel. 3.3. Efecto antibacteriano del BP gel. Las heridas abiertas, húmedas y exudativas proporcionan un entorno ideal para la colonización bacteriana, un factor importante que retrasa el proceso de cicatrización de heridas, para explorar su capacidad como apósito para heridas. Investigación del rendimiento antibacteriano in vitro de los hidrogeles. Los hidrogeles se colocaron directamente sobre la superficie del medio de cultivo bacteriano y la actividad antibacteriana se evaluó a partir del diámetro de la zona de inhibición, como se muestra. La solución BP y el gel BP mostraron buenos efectos antibacterianos contra bacterias gram positivas, los cuales se potenciaron significativamente mediante terapia fotodinámica activada por la luz roja. Con la irradiación de luz roja se observaron zonas de inhibición en todos los sitios de tratamiento, tanto en el grupo de solución BP con el del gel BP sin irradiación de luz roja. El grupo de gel BP con baja concentración de BP no presentó prácticamente ningún efecto bactericida, mientras que el grupo de solución BP demostró que una zona bacteriostática cuando la concentración superó los 4 ml. Estos resultados indican que el hidrogel proporcionó una liberación sostenida del fotosensibilizador BP, cuyo efecto antibacteriano se potencia a la irradiación de luz. Figura 4. Actividad antibacteriana de la solución BP y el gel BP contra S. aureus.
Para comprender el mecanismo antibacteriano del hidrogel se investigaron los cambios morfológicos de las bacterias tras el contacto con hidrogeles IBP, como se muestra. Las figuras de la bacteria MRSA sin tratamiento muestran una estructura esférica típica con bordes definidos y superficies lisas. En contraste, se observó deformación celular y colapso estructural en las bacterias contratadas como BP y BP-gel. Estos resultados confirmaron que el BP puede destruir la estructura de la membrana bacteriana y por lo tanto eliminar las bacterias. También realizadas en experimentos sobre el efecto antibacteriano de la BP-gel E. coli y encontraron que la tasa de supervivencia de las bacterias gram negativas fue mayor que la de las bacterias gram positivas tras el tratamiento con la misma dosis BP-gel y luz roja. Esto se debe a que la pared celular de las bacterias gram negativas, formada por el tipo lipopolisacárido en la membrana externa, desempeña un papel fundamental como barrera contra los fármacos. También realizados el experimento del efecto antibacteriano del BP-gel sobre E. coli y encontramos que la tasa de supervivencia de las bacterias gram negativas fue mayor que la de las bacterias gram positivas después del tratamiento con la misma dosis de BP-gel y luz roja, lo que debe atribuirse a la que la pared celular de las bacterias gram negativas formada por el lipopolisacárido en la membrana externa desempeña un papel vital como barrera farmacológica. Para representar vividamente el mecanismo antibacteriano y respaldar aún más los resultados anteriores, se utilizó BPBF para monitorear la producción de oxígeno siglete. 3.4. El gel antibacteriano de BP promueve la cicatrización de heridas. Se ha demostrado la eficacia del BP gel en la esterilización bacteriana celular in vitro. Para su aplicación posterior es necesario evaluar los efectos de los hidrogeles en la cicatrización en heridas in vivo. Con ese fin utilizamos hidrogeles para tratar animales en experimentos de cicatrización de heridas tras infección las heridas con SARM y lograr su supuración. Se aplicaron diferentes tratamientos a los ratones. El área de la herida se registró cada 2 días. El grupo de ratones tratados con BP-gel mostró una mejor cicatrización en comparación con los demás grupos, ya que la irradiación de luz roja podría potenciar la actividad antibacteriana del BP durante el proceso de cicatrización. Figura 5. Experimento de cicatrización de heridas in vivo. Además, el tejido epitelial de la herida reparada se cortó en rodajas y se tiñó con hematoxilina y eosina y tricrómico de Masón. Para su análisis histórico, las rodajas teñidas con HIE indicaron el estado de inflamación de la herida. En el grupo de control, las células inflamatorias en el área de la herida indicaron una intensa supuesta inmunitaria contra las bacterias